te saludo nuevamente, Toño, y esta, pues no quisiera llamar la mesa de diálogo per se, pero sí un diálogo importante que creo que deja sobre la mesa el presidente Manuel. Te saludo con mucho gusto hasta donde estés, me imagino que ya estás de regreso en Tabasco. Desde Tabasco, Vicente, desde Tabasco nos encontramos y te saludamos con mucho gusto, al igual que a Toño, a la producción, a Ceci y a toda la audiencia de Sin Censura. Tenemos en la presidencia de la República a un fiel seguidor de la filosofía de Jean-Jacques Rousseau, gran escritor, politólogo francés, oriundo de Francia, quien una de sus principales ideas y preceptos era el contrato social, que era antagónico a la idea de Thomas Hobbes. Yo creo que esto que dice hoy el presidente López Obrador en la conferencia mañanera revela justamente cuál es su posición ideológica ante la humanidad y la posición ideológica ante la humanidad de un personaje como Felipe Calderón. Thomas Hobbes y Jean-Jacques Rousseau pensaban abismalmente diferente. Hobbes en el Leviatán explica que el hombre es malo por naturaleza, que en su nacimiento es malo, y como es malo de nacimiento y de origen, su comportamiento se tiene que regular a través de un orden jurídico. Tiene que regularse el comportamiento del ser humano para contener la maldad que impera dentro de sí. Es exactamente lo que piensa Felipe Calderón y emana este tipo de declaraciones del estilo, pues hay que asesinarlos, hay que matarlos en caliente, al fiel estilo de principios del siglo XX con Porfirio Díaz Mori, presidente de México, dictador por más de 3 décadas. Ese es el pensamiento conservador, no viene desde ahorita, no se nos ocurrió desde ayer, esto lo viene diciendo Hobbes desde hace decenas de años, Vicente, y es el pensamiento que encarna Felipe Calderón. Hay que matar, hay que asesinar, el hombre es malo por naturaleza, así que si acabamos con los malos, se acabará la maldad en el mundo, lo cual yo en lo personal considero que es un error. Si tú matas a un asesino, y esto va también para todos los que quieren la pena de muerte, para los que quieren que acabemos con lo más valioso que podemos tener en esta vida, como lo es el tiempo en sí, acabando con la vida humana. Si tú matas a un asesino, el número de asesinos en el mundo seguirá siendo el mismo. ¿Qué pasa si tú matas a varios asesinos? Entonces ya no eres un asesino, eres peor que un asesino, eres un genocida. Y hoy el presidente López Obrador, ante ese antagonismo de la versión ideológica de Felipe Calderón, saca un pensamiento de Jean-Jacques Rousseau, escritor francés, en el que dice: el hombre no es malo por naturaleza, el hombre es bueno de nacimiento, el hombre es bueno de origen, porque si ve el ser humano que está en peligro, entonces otro va a auxiliarlo si se encuentra en peligro, si está a punto de ser consumido por el fuego. La naturaleza del ser humano es ayudar a su propia especie. El ser humano no es malo por naturaleza, es la sociedad y las circunstancias del entorno que lo corrompen. Esto implica que los estratos sociales en los que crezca, se desarrolla y viva el ser humano dependerá e influenciará directamente su comportamiento ante las sociedades. En el caso de México, si nuestra sociedad impera la violencia, crecerán niños violentos. Si vemos violencia en casa, creceremos con la normalización de la violencia. Si vemos que se tira basura en las calles, entonces normalizaremos las inundaciones. Si vemos que se talan los árboles, entonces vamos a normalizar las olas de calores. Digo, esto en un enfoque local, debo decirlo, al ser de Tabasco, y así es como se van desarrollando los niños, las niñas de nuestro país. Los estratos de la sociedad son los que van a influenciar en el crecimiento del país, a lo que nos lleva a la pregunta que tú ya planteaste. ¿Debemos de aguantar, de respaldar, de tolerar la política de abrazos no balazos, que en realidad no es una política, es un eslogan que representa de fondo la política de nueva estrategia de seguridad, y es en la que se basa principalmente resolver las causas? Como ya lo dije, tú puedes, si quieres, acabar con todos los narcotraficantes del país, pero al igual que la Hidra, otros los van a reemplazar. Eliminas un cártel, se crean otros 3. Así funciona en este país. ¿Por qué? Porque si no se eliminan las causas, si no se extirpa el cancerígeno mal que reproduce este tipo de comportamientos en los estratos de la sociedad, tendremos una batalla sin fin.
Y el presidente López Obrador ha entendido esto no desde hoy, Vicente, desde hace por lo menos 20 años, hace 2 décadas, que las causas se deben de entender. ¿Cuáles son las causas? Radica puramente en la juventud. Los narcotraficantes, al igual que los políticos, no buscan a gentes de la tercera edad o a hombres adultos para hacer el trabajo, no, buscan a jóvenes, debido a que como son carne fresca, sin experiencia y con un montón de sueños, venden imaginarios, venden utopías para lavarles el cerebro y decirles que pueden tener todo cuando en realidad nunca van a tener nada. El discurso, la narrativa de las mujeres, de los autos, de las propiedades, de las casas, de las mansiones de lujo, de las comidas exóticas, desayunar caviar y dormir con una supermodelo, esa idea es la narrativa que imperan tanto políticos como cárteles para atraer a los jóvenes que al final de cuentas son usados como carne de cañón. ¿Qué es lo que hace el presidente López Obrador? A través de los programas sociales trata de neutralizar esa narrativa para enseñarle a los jóvenes que hay otra vía, que hay otro camino, y es el más de los ineptos el que piense que esto se va a resolver en 6 años, porque esto lleva por lo menos 3 generaciones. Hablo de que esta estrategia, para que tenga funcionamiento y para que la paz, la pacificación de México no sea una utopía, debe de permanecer por lo menos los siguientes 30 años. Lleva un proceso, es un proceso generacional, y el hecho de que se den becas a jóvenes que no sabían que tengan una oportunidad para que puedan estudiar y vean que sí se puede hacer de la forma legal, de la forma libre, de que sí hay una oportunidad real, porque desgraciadamente, Vicente, muchos ni siquiera saben de que tienen una oportunidad. Con que sea uno el que comience ese camino, entonces se habrá ganado la guerra contra el narcotráfico. Lleva un proceso, pero desde mi punto de vista ya se dio el primer paso en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así lo deseamos todos, así lo queremos todos. Mi querido Toño, a mí debo de admitir, me emociona cuando el presidente habla de desintegración familiar, de huérfanos, porque esos temas como que los olvidan, esos que hablan del Estado fallido, esos de la visión apocalíptica del PAN, Julen Rementería, Xóchitl Gálvez, Kenia López Rabadán, ¿quién más? No sé, todos estos personajes. Es más, también el que fue presidente nacional del PAN, ¿cómo se llama el de Sonora, Toño? Damián Cepeda. ¿Quién? Damián Cepeda. Damián Cepeda, que se queja hasta de la militarización. Dices, puta, pues si ningún chile te embona, ¿cómo quieres que se resuelvan las cosas? Bueno, más allá de eso, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy pone las cosas en un tono muy, muy importante, muy social, muy a la mano de todos. Entender que en tantas familias desintegradas, con tantos huérfanos que nos dejó precisamente la guerra contra el narcotráfico, podrían también estar las causas de lo que hoy desafortunada y dolorosamente estamos viviendo. Te escucho, Toño. Primero saludo con mucho gusto, querido Vicente, a Manuel Pedrero, quien bien citaba ahí a Thomas Hobbes, Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, y después a Juan Jacobo Rousseau, en esta situación completamente clara en la que no podemos asumir que hay maldad innata en el ser humano, cuando la realidad es todo lo contrario. En los seres humanos, socialmente, sociológicamente, psicológicamente, son buenos por naturaleza. Siempre se aspira, Vicente, querido Manuel y público consentidor, siempre se aspira a una situación positiva. Así hablemos de sociedades completamente primitivas. Siempre se aspiró a civilizarnos más, a buscar algún tipo de buena finalidad. ¿Y por qué les menciono esto, compañeros? Porque, en mi opinión, creo que Felipe Calderón no solamente fue un carnicero en su forma de actuar. Siento que desafortunadamente gobernó con una conciencia hasta infantil. Hoy, como bien lo mencionas, Vicente, el presidente López Obrador vuelve a plantear que golpeó al avispero, a lo tonto, ¿no? Al llegar a la presidencia para satisfacer y garantizar un gobierno que no era de él, un gobierno espurio, para poder solventar el hecho de que llegó a ese gobierno mediante un fraude
en 2006. Pero yo insisto, lo hace de una forma muy infantil. Era un hombre adulto, una persona que siempre ha asegurado ser muy inteligente, que estudió en una de las instituciones más reconocidas a nivel universitario en México, el ITAM, por ejemplo, ¿no? Y de que, bueno, también es muy cuestionable, pero un hombre que asegura ser muy inteligente, actuó de una manera verdaderamente primitiva, si me lo permiten, primitiva, infantil y estúpida, al tratar de pensar que a lo mejor si comenzaba una guerra en contra del narcotráfico, iba a solucionar las cosas, es decir, utilizando el uso de la violencia con más violencia en pleno siglo XXI, teniendo una serie de pretextos que pues no le alcanzaron, ¿no? O sea, esto sería una situación que ayudara y que fuera fantástico para los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Así al estilo telenovela, como siempre quiso plantear García Luna, pero insisto, fue infantil, fue primitivo, fue una conciencia infantil y a lo mejor hasta etílica, la que nos llevó a una guerra que destruyó familias. A mí también me emociona muchísimo, Vicente, Manuel, cuando no solo el presidente, sino las mismas víctimas, los mismos familiares de las víctimas, hablan de lo mucho que perdieron en tiempos de Felipe Calderón. Pueblos enteros desaparecieron, familias enteras se desintegraron, comenzó esa violencia, se desarrollaron y se originaron nuevos grupos delincuenciales, nuevos carteles, desafortunadamente, y hoy no queda más que seguir insistiendo en esto, en lo que estoy convencido, que no podemos apostarle a la violencia para enfrentar a la violencia, que esto es una situación completamente generacional, es generacional, no va a cambiar este problema sangriento al que nos enfrentamos los mexicanos en un sexenio siquiera, tampoco en 10 años, ¿eh? Yo veo que esto tal vez nuestros hijos, nuestros nietos podrán comentarlo en un futuro diciendo ahí en la década del 2020 los mexicanos se enfrentaban a una situación terrible, pero conseguimos establecer instituciones duraderas, confiables, fuertes, que mantienen ahora a un mejor México. Es verdaderamente ridículo el pensar como Felipe Calderón de esa manera, insisto, infantil y por qué no decirlo, hasta etílica, ¿no? Mi querido Toño, regresaré contigo si me permites más adelante y me quedo con Manuel para hablar de un tema que también es importante. Estas pelotas con billetes de 500 pesos que tiró en la explanada de la alcaldía en Cuauhtémoc la alcaldesa Sandra Cuevas. Y mi querido Manuel, en plena veda electoral, en un momento importante, yo pregunto, ¿y el INE ya se pronunció por las pelotas y los billetes de 500 pesos o se pasaron por las pelotas este insignificante incidente? Nótese mi sarcasmo, mi querido Manuel. De insignificante no tiene absolutamente nada, eso me queda perfectamente claro, pero pues hay que entender que tanto Ciro Murayama como Lorenzo Córdoba y el resto de consejeros electorales pues tienen una discapacidad y es que no pueden escuchar, ni hablar, ni ver. Cuando se trata de obvias multas a creadores de multas, cuando viene por parte de la oposición. Recordemos que si estos personajes hubieran hecho su trabajo, ni siquiera sería Samuel García gobernador de Nuevo León, considerando que excedió el gasto de campañas en más de 20 millones de pesos, pero eso nadie lo vio, nadie lo escuchó y nadie lo habló. En cambio, si Félix Salgado Macedonio en una pre-campaña hace un gasto de 16 mil pesos que no se reportan, bueno, es suficiente motivo para quitarle la candidatura. No tenemos derecho a olvidar esos pequeños detalles que al final nos narran y describen cómo está posicionado el Instituto Nacional Electoral. En el caso de Sandy Capes, ¿no? De Sandra Cuevas, que es pupila, que es discípula, que es la consecuencia, la pequeña saltamontes de un personaje mayor que es Ricardo Monreal, ex jefe de la delegacional de la misma jurisdicción como lo es la alcaldía de Cuauhtémoc, y que es la consecuencia de los platos rotos ahí en la Ciudad de México, que al final de cuentas es el quien los termina rompiendo, Ricardo Monreal. Recordar que Ricardo Monreal traicionó
a Morena, a la 4T y al presidente López Obrador a través de la creación de este partido, que era Fuerza por México, y que prácticamente fue respaldado, fue creado por Ricardo Monreal para explotar, para reventar las elecciones en la Ciudad de México. No me voy a cansar de decir este dato. Si uno suma los votos que obtuvo Fuerza por México a Morena en las delegaciones de la Ciudad de México que perdió, nos daremos cuenta de que pudo haber ganado a la alianza del PRI, PAN, PRD, la de Va por México, la de Sí por México, subsidiada por Claudia X González, Gustavo de Hoyos, Walter, la USAID y Estados Unidos y toda pues el emporio que ya conocemos. Sandra Cuevas, el día de ayer, bueno, anteayer, decide lanzar pelotas, balones, como le quieren llamar, globos, porque luego me parece más preocupada por la terminología de lo que lanzó, pelotas pegadas con billetes de 500 pesos. ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué es lo insultante de todo esto? Es que podemos sacar carne de cualquier vaca en este punto, porque estamos viendo a los personajes que criticaban a Andrés Manuel López Obrador, a la 4T y a este movimiento de izquierda, y tachándolos de populistas, de asistencialistas, de clientelistas. Pues aquí vemos la máxima expresión del cinismo, incluso un cinismo más grande que el de Felipe Calderón, me atrevería a decir, porque a pesar de que es de su propia mano de quien lanza estas pelotas con 500 pesos, bueno, antes, para que vean que las cosas se han cambiado en la 4T, antes pues tenían que llamar acarreados por debajo de la mesa, ¿no? Hacer los tratos en privados. Ahorita aquí ya se descararon y decidieron hacerlo público lanzando estas pelotas de 500 pesos, un acto que no tiene precedente en la historia de nuestro país. Desde el púlpito, desde las alturas del Palacio de Gobierno ahí de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas tirando pelotas. Ahora hay preguntas obvias. ¿De dónde viene ese dinero? ¿Es su dinero propio? ¿Es dinero del erario? ¿Quién consiguió ese dinero? ¿Por qué pegarlos a través de pelotas? ¿A quién se los estaba tirando? ¿Recibieron ese dinero? ¿El dinero es real? Hay muchas preguntas que hacer, y cuando llega el momento de hacer preguntas, Sandra Cuevas le da un trato de estúpidos a los reporteros que la interrogan y le dice, a ver, ¿cómo estuvo el tema de los balones que usted tiró 500 pesos? Y ella, en un cinismo brutal, dice, para empezar, no vi ningún balón. O sea que si hubiéramos dicho pelotas, si nos hubiera dado una declaración. Y luego, al más estilo priista, ¿no?, de la vieja guardia, no es anormal, considerando quién es su mentor, quien es su maestro, Ricardo Monreal, desvía el tema diciendo literalmente, no nos desviemos, lo importante es la persecución política que me están haciendo. O sea, que así respondería Ricardo Monreal en caso de llegar a la presidencia. Oiga, presidente Monreal, su hermano desfalcó al estado de Zacatecas con más de 90 millones de pesos. No nos desviemos, estamos impulsando el país. Esas son las respuestas del grupo monrealista. Me queda perfectamente claro que hasta el propio Jesús Zambrano, en esa grabación, se ve claramente el desprecio, la incomodidad, el repudio ante la respuesta tan banal, tan irresponsable que hace Sandra Cuevas en ese momento en la Cámara de Diputados. Le da un trato de estúpidos a los reporteros que obviamente insisten, porque nadie puede negar que no lo vio. Lo vimos, no solamente hay fotos, hay videos, y la señora no dice absolutamente nada. Los que tacharon de populistas a este movimiento resultaron más populistas, porque, bueno. Sí, mi querido Manuel, si quieres, vemos y escuchamos el video al que te estás refiriendo para reforzar y apoyar precisamente este análisis que estás haciendo más claro ni el agua, para que le quede claro a la gente. Ahí te va, Manuel, y lo vemos y lo escuchamos y terminamos con tu opinión y con tus comentarios. Roberto Mendoza, MG Noticias. Solo una pregunta para la alcaldesa. Alcaldesa, ¿tirar balones pegados con billetes de 500 pesos es una nueva estrategia o cómo lo definiría usted? Pues para empezar, yo no vi ningún balón. Entonces desde ahí ya estamos mal. Y no, mi estrategia ha sido el trabajo y el esfuerzo y estar diario cerca con la gente. Bueno, entonces, las fotos que publicó Bueno, no nos desviemos. Estamos hablando. A ver. No. Compañeros, orden, por favor. El tema más importante
el tema más importante es la persecución política y de ahí no me van a sacar, ¿eh? Quieran moverse a otro lugar, yo no me voy a mover. Alcaldesa, entonces, ¿sí o no hubo balones? Bonito día. Alcaldesa, pero es que, alcaldesa, ¿no se puede constituir un delito ahí, alcaldesa? Para aclarar el tema. Sí es, fue dinero de usted. ¿Cómo surgió esa idea de aventar los billetes? Alcaldesa, perdón por la existencia, ¿sí o no hubo balones? Yo solamente les puedo hablar del montaje que se les va a caer al gobierno de la Ciudad de México el próximo 14 de marzo. ¿Estos balones sí El fueron próximo montajes? 14 de marzo se le va a caer el montaje al gobierno de la Ciudad de México. Pero Bonito día, jóvenes. Alcaldesa. Bonito día. Para allá, ¿no? Alcaldesa, unos minutos nada más. Nada más una aclaración, alcaldesa. Rapidísimo. Solución de los hechos, alcaldesa. ¿Qué sucedió ayer, alcaldesa, con esos balones? Chicos, bonito día, Dios los bendiga. Bonito día, Dios los bendiga, dice Sandra Cuevas. Ahora sí, Manuel, perdón por interrumpirte, pero explicabas precisamente esta actitud de la alcaldesa en Cuauhtémoc. Y es mejor referirnos a ella como alcaldesa, porque cuando le dicen señora a Sandra Cuevas, no le gusta que le digan señora a la señora y empieza a cachetear ahí a las personas. De hecho, estos dos policías fueron agredidos justamente a través de este método de cachetadas, ¿no? Porque a la señora no le gusta que le digan señora, se ofende cuando le dicen señora. Es una señora que le gusta posar con armas, ¿no? De este movimiento armamentista, conservador a morir. Y por cierto, ahora que lo mencionas y veo otra vez el video, recordé una información que dimos en exclusiva ayer en Sin Máscaras de quién es el personaje que está asesorando jurídicamente, quien le puso el equipo, quien le puso los abogados para enfrentar esta situación legal a Sandra Cuevas. ¿Sabes de quién se trata, mi querido Vicente? A ver. Se trata nada más y nada menos del hombre que no tiene ni un pelo de tonto, Dante Delgado. Dante Delgado sería el hombre que le habría dado este equipo jurídico a Sandra Cuevas para lidiar con la situación de esta audiencia que al final se terminó posponiendo al estilo Ricardo Anaya por estos testimonios que han expresado estos dos policías, que recordemos a los amigos de provincia o los que no somos de la capital, que a diferencia de los estados de la República, la policía de la Ciudad de México solamente tiene policía del gobierno de la ciudad, no hay policías municipales o delegacionales o de alcaldes, no, hay policía dentro de la jurisdicción de la Ciudad de México y no hay policías en una categoría menor, y quien estaría asesorando jurídicamente a Sandra Cuevas es justamente Dante Delgado, el dueño, el líder auténtico de Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo nos explicamos este vínculo? Y nos hace mucho sentido y mucha lógica que pues es súper amigo, compadrazo, amigacho, cuatacho, pues cuate justamente de Ricardo Monreal, que no hay que olvidar que hace un mes o hace un par de meses pues emprendieron una aventura juntos ahí en el estado de Veracruz para hacérsela de todos a nada más y nada menos que a Cuitláhuac García, gobernador constitucional del estado de Veracruz. Así que pues ahí están, las conexiones entre maestro y pupila no han acabado. Las relaciones entre Sandy Kepps y Richie Monroe, Sandra Cuevas y Ricardo Monreal están bastante presentes hoy en día, incluso a través de las conexiones, para que le dé asesoría a un personaje como Dante Delgado en esta situación que está enfrentando en la Ciudad de México. Esa es nuestra información, mi querido Vicente. Oye, mi querido Manuel, es fascinante conversar contigo, dialogar contigo de estos temas. Por favor, cerremos invitando a la gente a tu canal para que te sigan en redes. Ya te vi que estás opinando también en Twitter sobre estos temas que estamos abordando en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos con la información para el respaldo de estas miles de personas que deciden informarse sin pelos en la lengua, sin censura, Manuel?
Muchas gracias, estimado Vicente, y a todos nuestros amigos que nos ven y que nos escuchan. Los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube Manuel Pedrero, que no se pierdan la transmisión que hacemos de lunes a viernes a las 4 de la tarde, totalmente en vivo y en directo y en color, desde Ciudad Comalcalco, Tabasco, hasta todo el mundo, junto a nuestro querido Hans Salazar a las 4 de la tarde, en el canal de YouTube Manuel Pedrero. Ahí los invitamos a que se suscriban y también, por supuesto, a que nos sigan en Twitter como @yosoypedrero, en Facebook como Manuel Pedrero y en Instagram como @ManuelesPedrero. También nos estamos viendo aquí religiosamente en Sin Censura cuando el deber lo amerite, y aquí estamos a tus órdenes, Vicente. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Manuel Pedrero, el más jovencito de la familia Sin Censura, hablando con ustedes sin pelos en la lengua. Y viene un maestro que sabe mucho